¿Qué tal, Panamá? Bienvenidos a una edición más de Hashtag Resaltando lo Bueno. Soy Gisela Tuñón y mi invitada de hoy, ¿se imaginan quién es? Los invito a conocerla. Cuando yo era solo activista, antes de ir a la política, lo que me reclamaban era, ¿y por qué no sales a buscar votos? ¿Por qué no te postulas? Tú no me representas. ¿En nombre de quién hablas? Esa era la frase del momento. Invitada por Blandón, busqué votos, fui electa. Entonces la frase se convirtió en, ¿por qué ya no te amarras? Yo no te veo amarrándote a los palos. ¿Por qué se está talando el Darién y no haces nada? Y la frase de hoy es que no hiciste nada cuando estabas en la alcaldía y ahora que te quejas. O sea, si yo tengo una frase de reclamo para cada estadio de mi vida, es que he estado haciendo algo que a alguien no le gusta y por eso reclaman. Entonces, estoy cool. Y mi conclusión de todo lo que me han reclamado es que nadie puede hacer fuera de su contexto lo que le compete a otro. Como ciudadana activista he hecho y hago lo que me corresponde. Como ciudadana al servicio público hice lo que me correspondía según el marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada función ciudadana o en el servicio público tiene límites, ¿no? Y que nadie puede resolver desde un sector la totalidad del problema, que necesitamos trabajar en complemento. Raiza Banfield, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, arquitecta, ambientalista, directora de la Fundación Panamá Sostenible y de Desarrollo Sostenible del Centro para la Integración de la Naturaleza y las Ciudades, es una de las principales protagonistas de la lucha que ha ocupado a los panameños durante el último mes en torno a las concesiones para desarrollar la minería en Panamá y sus consecuencias para el medio ambiente. Gracias por esta oportunidad y bienvenida a Hashtag Resaltando lo Bueno. Nuestra democracia ha sido violada cuando no nos consultaron y nos han impuesto un país minero sin consultarnos. Ante todo, Gisela, gracias. Es la primera pausa que hago así a nivel íntimo, a nivel personal, para reflexionar a fondo un poquito de lo que está pasando, ¿no? Porque estás en el día a día. Esto es mucho más grande que la sumatoria de todos nosotros juntos. Tengo que empezar diciendo que yo no me siento... no me siento con un mérito propio de lo que está pasando, aunque estoy muy consciente del granito de arena que he aportado a que esto suceda, lo que me hace sentir muy orgullosa porque ha habido mucho sacrificio personal y familiar en todo esto. Y hay gente maravillosa que está dando la vida y que ha dado la vida, literalmente hablando. Es en ese momento cuando un sujeto se baja de un vehículo, un sujeto de 77 años de edad, y luego de cruzar unas palabras con los manifestantes, saca un arma de fuego y dispara contra los presentes, hiriendo de muerte a dos docentes. Me imagino que se van derrumbando sueños Sí. cuando uno conoce el monstruo Sí. desde adentro. Y ahora, habiendo conocido lo mejor y lo peor de ambos mundos, Sí. entonces se construyó esta Raiza que tenemos ahora que, a ver, te puedes amarrar al palo si te da la gana, Sí. pero me imagino que ahora lo harías con totalmente otras expectativas habiendo vivido lo vivido. Sí, no sé, yo creo que no es que yo tenga un manual de cómo atender crisis ambientales. Lo escribiré creo que al final de la vida. Y vale el ejemplo de la amarrada de árbol, eso no estuvo planificado ni nada. ¿No? No. Yo estaba en un programa de radio ese sábado en la mañana y me chatean de que habían llegado los camiones a hacer Roncón a tumbar los árboles para el estacionamiento. Y dije, voy para allá. Salí del programa, lo anuncié y me fui para allá. Cuando los vecinos de Ancón estaban todos preocupados de qué hacer, les dije, aquí la única forma de salvar los árboles es amarrándonos a ellos. Busquen soga. Y nos amarramos 3 o 4 vecinos. Pero claro, como yo era la conocida en ese momento, todo el mundo se enfocó en mí y estuvimos como 4 horas amarrados a esos árboles. O sea, tomamos medidas desesperadas. Hicimos lo que un ciudadano puede hacer cuando no tiene el poder público. Uh-huh. Y eso marcó una pauta. Como vicealcaldesa, cuando me tocó tener temas como la Omar Torrijos o el desalojo de la comunidad de Brooklyncito, donde le estaban tumbando sus árboles, o donde
yo me metí porque sintiendo que era autoridad, podía emitir un criterio, pedirle a la policía que se detuviera. Cuando estuve en Brooklyncito, me amenazaron desde el Ministerio de Vivienda que me iban a demandar por extralimitación de funciones. Yo dije, si un alcalde en funciones, porque en ese momento era alcaldesa encargada, no puede evitar que desalojen a una comunidad y le talen sus árboles, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que siempre he tenido retos donde siempre estás entre la línea de lo legal y lo ilegal en defensa de lo legítimo, que es la gente y su relación con su entorno. Que tienes entonces críticas de ambas partes, de por qué lo hiciste, por qué no hiciste más, por qué no hiciste aquello, por qué hiciste lo otro. Pero lo más interesante es que la gente que más cuestiona es la que menos hace. ¿Has tenido miedo? Muchas veces. Muchas veces. Esa vez que estaba, tantas veces. Sobre todo al inicio, cuando estaba muy jovencita y empiezas a entender que cuando estás defendiendo algo, te estás metiendo contra un interés muy poderoso. Más allá del gobierno. El gobierno siempre es como una fachada de intereses más poderosos que controlan al gobierno. Ojo, que lo que acabas de decir viniendo de ti, que conoces ese monstruo. Lo digo con conocimiento de causa. Entonces, en esa etapa de mi vida tenía mucho miedo. Me acuerdo que mi mamá me llenaba de oraciones, de collares, de todo, y yo iba con esa, nada más puesta la fe en mi familia, en la oración, en mi fe. Pero en la medida que uno avanza te das cuenta, y mi mamá siempre me dijo, nunca tengas miedo de decir la verdad, que es lo único que vale la pena al final. Y cuando tú actúas en función de lo que crees que es verdad y de lo que crees que es correcto, implica romper moldes, romper con situaciones de confort que te tienen segura. Implica entrar en un estadio que tú no sabes a dónde te va a llevar. Pero te da la certeza y la seguridad de que estás haciendo lo correcto. ¿Te ha tocado perder? Me ha tocado perder amistades, pero si he perdido amistades es porque nunca fueron mis amistades. Hay gente que mira por atrás y que ahí viene lo primero, no. Haz como que no la viste y tú te das cuenta. La problemática. Ahí viene la problemática, exacto. He perdido oportunidades laborales porque creo que somos una sociedad muy inmadura y pensamos que para hacer algo bueno tienes que estar bien con todo el mundo. Si tú tienes que estar bien con todo el mundo, estás mal contigo mismo. ¿Entiendes? Porque cuando tú tomas posturas, pueden criticarlas o pueden aceptarlas, pero eres coherente con lo que crees y piensas. Aunque eso resulte a veces en cambios de lo que uno mismo cree o piensa. Por supuesto. Porque esa es la idea. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, yo soy arquitecta y recuerdo que yo tenía una cliente que amaba porque hicimos muchas remodelaciones en sus apartamentos. Ella se muda a un barrio construido sobre un manglar. Cuando yo entré a su casa por primera vez, yo no sabía nada de manglares, te estoy hablando hace más de 20 años, pero sentía que algo estaba mal allí, en el entorno, porque de repente eso era una planicie. Yo dije, algo está mal aquí, pero no sé qué es. Yo trabajé en su casa, muy feliz, terminé, y unos meses después supe del tema de los manglares que estaban rellenándose, la afectación, aprendí sobre manglares. Al año siguiente o 2 años después que esta clienta, amiga mía, me llama para remodelar otra casa que había comprado en el área, le dije que no, porque había entendido que no podíamos seguir destruyendo manglares para construir hábitat humano, al menos no de esa forma. Y para mí perdí una gran clienta, porque ella siguió en ese negocio y yo no pude trabajar con ella. Y así perdí clientes de arquitectura por otras cosas, porque ya cuando tú tratas de conciliar una profesión en donde nos han enseñado que el arquitecto domina a la naturaleza y el cliente espera eso de ti, y tú tienes entonces aprensiones, esto no, por aquí no, yo no hago ese tipo de proyectos, entonces pierdes, pero gano. Gano porque ahora he ganado un concepto que va más allá de la arquitectura por sí y que puedo enseñarle a nuevas generaciones de arquitectos a cómo tratar de conciliar el hacer hábitat humano respetando el hábitat natural, que al final es donde realmente pertenecemos. ¿Dónde pudiste hacer más?
¿Mientras te amarrabas en los árboles o mientras tenías la potestad de firmar documentos y tomar decisiones? Oye, qué pregunta tan interesante, Gisela. Yo creo que no es más o menos, son capacidades diferenciadas. Ok. Cuando he estado fuera del servicio público, he podido hacer más vocal, he sido más vocal, he sido más firme en mis convicciones, porque no se lo debo a nadie, no tengo un jefe, no tengo ningún partido político, ni ningún marco legal que me impide de que luego me van a demandar por extralimitación de funciones. Cuando tú eres servidor público, tienes un marco muy limitado de acción. ¿Qué fue lo maravilloso de estar en la alcaldía y sobre todo las veces que fui alcaldesa encargada y pude firmar? Es el saber que con esa firma estás transformando la vida de la gente. Por ejemplo, a mí me tocó firmar un acuerdo municipal que reglamentaba el tema de manejos de desechos en la ciudad y dentro del funcionamiento de lo público. Yo no sé si los concejales se dieron cuenta que habían avalado ese acuerdo, pero eso incide en la vida de la gente. Que ahora no lo estén usando es otra cosa. ¿Qué sientes ahora cuando se sigue inundando la vía argentina y Blandón y tú no salen de los tweets de todo el mundo? Yo estoy clara, porque mira cómo lo has abordado, ¿no? Se sigue inundando la vía argentina y es que se ha dicho tanto que se puede estar inundando el país y sale en la noticia, se inundó la vía argentina. Y ahí es donde tú te das cuenta, y ahí hay que reconocer, el manejo técnico y comunicacional del momento, cuando estábamos haciendo las obras de Vía Argentina, fue malo. O sea, teníamos que ayudar a la gente a entender que el proceso de rehabilitación iba a pasar por incomodidades y por afectaciones, pero que el resultado iba a ser otro. Que eso no terminaba allí y que debía continuarse y seguir machacando eso. Nos desconectamos de la comunicación efectiva y preventiva y el discurso lo agarró la campaña política de ataque a Blandón. Aquaman, inundaste, inundaste, inundaste. Un proceso que debía continuar, particularmente en un radio de 2 kilómetros a la redonda en materia de mejoras de infraestructura, se dejó de hacer porque políticamente era tan costoso que nadie más lo hizo. De hecho, no es la Vía Argentina la que se inunda, son las calles aledañas que no se le terminó el trabajo que había que seguir y confluyen a los puntos más bajos de cruces con la Vía Argentina. Pero ese trabajo de seguir educando, de seguir formando a la ciudadanía, que teníamos que pasar por ese proceso de adecuación, nadie lo está haciendo. Y el hecho que Blandón dejara la alcaldía en un momento tan crítico para pasar a candidatizarse es como haber empezado un trabajo profundo. Dije, bueno, se lo voy a dejar a Fábrega para que él lo haga. Jamás Fábrega iba a hacerlo. Ahí están los resultados. Yo siempre digo que si bien los 5 años en la alcaldía fueron el periodo de mayor desafío en mi vida, ha sido el periodo más gratificante, porque el servicio público es enormemente gratificante. Uno, tú descubres la fe que la gente tiene en la política. O sea, realmente cada 5 años a la gente se le renueva su fe en que ahora sí las cosas van a cambiar. Y eso es muy duro. ¿Sientes que le cumpliste a esa gente que tenía la fe de que algo iba a cambiar cuando iniciaba tu periodo? Siento que nos quedamos cortos, porque una ciudad no se mejora, no se cambia en 5 años. Nosotros traíamos décadas de atraso, pero hicimos tantas cosas hermosas. ¿Qué yo aspiro? Yo aspiro ver un Panamá que sepa entender sus relaciones naturales, humanas, en función de un bienestar integral. Que no haya minería metálica en este país que destruya esas aspiraciones de tener una conciliación entre la vida, la economía, el desarrollo y la protección de la naturaleza. Esa visión me ha llevado a fundar organizaciones, a conducir programas de educación ambiental, a ir al servicio público en su momento. No sé a dónde me lleve después. ¿Lo volverías a hacer, el servicio público? Yo aprendí a no decir nunca no, pero no es mi intención. Okay. Yo creo, y en este momento lo he descubierto más, Gisela,
después de haber conocido el servicio público, sus límites y sus potenciales, y de todo este bagaje construido, que hay mucho que aportar desde la sociedad civil a construir contenidos, proyecciones. Lo lamentable es que nuestros gobiernos, no ahora, desde hace décadas, han dejado en manos de la empresa, de empresas, que asuman el rol que nuestros gobiernos tenían que asumir. Porque cuando llegas al servicio público, otra vez vienen los límites. Y si no tienes la cabeza, o sea, el poder, que el partido, que el donante, que la empresa, o sea, hay tantas limitantes que tú dices, digo, entonces, ¿por qué estamos aquí? Si no podemos, ay, no es que eso le toca al MOB, ay, no es que eso le toca al MIBI, ay, no es que eso le toca a no sé quién. No, nos toca a nosotros. Y empoderarnos para ese nosotros es súper importante. Pero hay que hacer un proceso para también empoderar a la ciudadanía, que entienda cuál es su rol en el empujar que estos procesos se den. ¿Por qué ahora sí ya la mina tiene tanto tiempo de estar en Panamá? ¿Cuántas horas tenemos para este programa? Okay. Lo que pasa es que mucha gente, y es que Panamá tiene una memoria tan corta, el panameño, piensa que esto empezó el 20 de octubre cuando los miles de muchachos salieron a la calle. No, señores, esto no empezó el 20 de octubre. E incluso la firma del contrato inconstitucional del 97 generó la primera demanda de inconstitucionalidad antes de que yo me enterara en 1998, Juan Ramón Sevillano. Yo no sabía de nada, ni de la firma de Pérez Valladares, ni nada. En el 2007, a raíz de la defensa ambiental de Camino de Cruces, un grupo de personas conformamos el Centro de Incidencia Ambiental en el 2007 para la defensa y el activismo ambiental. En el 2008 empieza a cuajarse la llegada de Inmet, la empresa canadiense que compra acciones de la concesión de Petaquilla. Ahí yo, como directora entonces del CIAM, junto con Lina Vega, que era la directora legal, empezamos a ver este tema de la minería, las consecuencias que implicaba. Con ANCON empezamos a hacer foros para traer expertos y que nos explicaran qué implicaciones tiene, y entendimos que una actividad como esa en el trópico húmedo era fatal. Creamos entonces una campaña que se llamaba La Mina Contamina. La mina contamina. Panamá vale más sin minería. Hoy somos nosotros los afectados, mañana serás tú. 2009, campaña política, el señor Martinelli dice, en mi gobierno no va a haber minería. Las aguas calman, las acciones bajaron, todo empezó como una cosa muy turbia. Vino la ley Chorizo, ¿se acuerdan de la ley Chorizo? La ley Chorizo era para facilitar actuaciones mineras dentro de la comarca. Los indígenas salieron, la comarca Nove Buglé, perdieron los ojos, murieron, ahí estuvimos acompañando esas protestas. Se crea una ley contra la minería en zonas comarcales. ¿Qué pasa después? 2012, un diálogo minero, que no era tal diálogo, sino sentar ambientalistas para que los mineros le dijeran, vamos a entrar, con ustedes o sin ustedes. Y eso validó al gobierno de Varela en el 2014 para que en el 2015 declararan a la minería metálica como sexto pilar de la economía. O sea, te cuento en resumen los picos que ha tenido esta historia, pero donde CIAM metió la segunda demanda de inconstitucionalidad en el 2009, que no fue fallada hasta el 2017 y no fue publicada hasta en el 2021. Y mientras tanto la minera, con todo su poder económico, empujando. Pero las organizaciones ambientales nunca pararon. ¿Qué hice yo como vicealcaldesa? Esa era la siguiente pregunta, ¿verdad? Te doy chance a que la hagas. Eres perversa. ¿Qué hiciste tú respecto al tema de la minera cuando fuiste vicealcaldesa? Gracias por preguntar, Gisela. Excelente pregunta. Hace poco compartí en un live que ya yo estaba hostigada con esa pregunta porque las cosas que uno hace como servidor público dentro de un marco de la legalidad no las puedes estar ventilando en Twitter. Pero recuerdo cuando el gobierno de Varela anunció en abril del 2015 que la economía, la minería iba a ser el sexto pilar. Yo tuiteé, craso error comete el gobierno porque esta es una actividad que destruye, no me acuerdo cómo era el contexto, pero negándolo. Ese día, en un evento, el presidente de la Asamblea, Bebi Valderrama, que estaba con una funcionaria de alto cargo, me llama vicealcaldesa, y ese tuit como regañándome.
es que usted atenta contra nuestro gobierno. Es que no se equivoque. Yo soy ambientalista y estoy en contra de la minería antes, estoy ahora y lo estaré. Nada tiene que ver que yo sea vicealcaldesa. Me tocó contradecir esa postura representando a mi ciudad como vicealcaldesa, pero como ciudadana de mi país y conocedora de mi ambiente, del ambiente, no de la. Entonces tuvimos muchos encontronazos con mi ambiente en su momento, pero mi trabajo como servidora pública era la ciudad. De verdad, 5 años fueron full metidos en temas de ciudad. Que si tú me preguntas cuándo Varela firmó la extensión del contrato minero, yo ni me di cuenta. De verdad, lo juro, lo confieso. Perdón por no haber estado atenta, pero donde yo me confié es aquellos actores de la sociedad civil que seguían haciendo ese trabajo que no podíamos hacer lo que estábamos en el servicio público. Yo no era del gobierno Varela. El gobierno nacional es uno, el gobierno municipal es otro. Mi jefe era el alcalde, mi salario lo pagaban los impuestos de los ciudadanos de la capital. Lo hacían como un globo y eso no es así. De hecho, ¿no actuaban de común acuerdo? No necesariamente. Yo sé que el alcalde tenía que tratar de lograr mantener la armonía para lograr los traspasos de fondos, el apoyo del gobierno, porque en un país tan centralista siempre requieres el apoyo del Ejecutivo. Mi gobierno era el municipal y nada yo tenía que hacer, ni para bien ni para mal, con el gobierno nacional. Pero eso es parte del proceso de maduración ciudadana que todavía nos toca. ¿No recibías telefonazos, mensajitos? Sí. Y te voy a decir cuándo me pasó. ¿Tú te acuerdas cuando el Parque Omar quería ser remodelado por la primera dama? Correcto, recuerdo. Por un proyecto multimillonario, sin consulta. Y yo le dije a Blandón, eso no puede ser, es una locura. Además, ¿qué van a hacer? ¿Cómo no vamos? Somos la autoridad de la ciudad y la primera dama ni siquiera ha consultado esto, ¿cómo va a ser? Y me llama y tuiteé algo o escribí algo o dije algo, me llama un periodista de la prensa y el titular, vicealcaldesa rechaza modificaciones al Parque Omar. Ese día, yo no sé cuántas llamadas recibió el alcalde, porque yo sé que cada vez que yo abría la boca y le causaba problemas, lo llamaban a él como que acondúctala. Pero el alcalde sabía a quién tenía al lado. O sea, él me hablaba y me decía, generaste incomodidad, ay, qué pena, pero qué pena. Y yo di todas unas declaraciones por qué lo que estaba haciendo la primera dama y el Ministerio de la Presidencia está equivocado. Ahí yo tenía incidencia. ¿Me explico? E hice lo que me tocaba, a pesar de los conflictos político-partidistas que podían haber. Hubo otras situaciones en donde yo opinaba distinto al alcalde y me fue mal, porque el alcalde tomaba las decisiones como él mejor pensaba. Él es el jefe de la ciudad. Era, pues. No tenemos miedo, somos más. No tenemos miedo, somos más. No tenemos miedo. Yo estoy confiada de una generación que entendió la gravedad del problema y que tiene sobre sus hombros la solución, pero antes hay que pasar por un proceso muy duro de transformación y depuración, pero hay que asumirlo y dar la cara. Y yo creo que eso es lo bonito de lo que está pasando hoy en la lucha antiminera. Lo que estamos viendo no es un contrato, sino un tratado, porque tiene distintas concesiones en energía, en agua, en tierra, en mares, en bosque, en todo. Por tanto, implica el enclave de una multinacional con capital extranjero de otros estados en nuestro pequeño territorio, que además no construye, sino que destruye. Por eso el fallo inconstitucional no es una opción, es devolverle al país el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el orden constitucional afectado por lo que hizo el Ejecutivo y el Legislativo. La Raiza de 15 años, ¿cómo mira a la Raiza de 54? Esa ni siquiera sabía qué quería de su vida. Bueno, esa estaba llena de ilusión, quería vivir por un mundo unido. Y yo creo que esa Raiza está viendo su sueño realidad, que no era tan color de rosas, pero que trabajó con gente de todas partes del mundo con un mismo fin, trabajar por un mejor planeta. Que yo he aprendido desde lo público, en lo ambiental, en lo social, y de lo cual me siento orgullosa es de que nunca le he dicho que no cuando la patria me ha pedido dar un paso. Incluso cuando me he tenido que amarrar un árbol. No tengo nada más que agregar.
De lo malo hay bastante, por eso aquí, hashtag resaltamos lo bueno. Gracias, Raiza. Gracias a ti, Gisela. Muchas gracias. Raiza Banfi, la arquitecta, la mamá, la esposa, la mujer. Chao, chao. Ahora sí te puedo dar un abrazo. La ex vicealcaldesa y también activista Raiza Banfield, su primer balance sobre el fallo que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Como ha dicho la magistrada presidente de forma unánime, se ha declarado inconstitucional el contrato de ley entre Minera Panamá y el Estado. Realmente es, ¿cómo te digo? Es como lo que esperábamos, no cabía otra cosa. Sin embargo, estos días fueron de mucha angustia, había mucha especulación de la parcialidad, de que es medio inconstitucional, en fin. Pero este pronunciamiento ha sido determinante, no cabe duda, ha sido un logro del Estado panameño. Omar Torrijos. Ay, Dios mío, acabo de tirar la cédula. El Parque Omar. No, el Parque Omar sí se llama. Ah, sí, sí. Parque Omar, Ah, sí, sí, sí. El Parque Sí. Omar. El Parque Sí, Omar. igual la tiraste porque antes no se llamaba Parque Omar. Exacto, exacto. Tuve la duda.